Muy buenas tardes, mi nombre es José Elías Ramírez González y yo voy a hablar de la evidencia 4, que es de la materia de presupuesto maestro. ¿Ok? Voy a explicar los problemas que se realizaron. Para eso voy a explicar primero lo que es un presupuesto maestro. Ok, listo. Bueno, empezamos. Evidencia 4, presupuesto maestro. ¿Qué es un presupuesto? Tenemos que es una estimación formal de ingresos y gastos para un periodo futuro, expresada en términos monetarios y cuantitativos, que sirve como guía de acción y control. Para eso, cuando hablamos de presupuesto, no estamos hablando de restricciones, estamos hablando de inteligencia financiera. Es la herramienta que convierte la visión de la empresa en un plan de acción medible, realista y alcanzable. Ok, estos son los objetivos de los presupuestos. Tenemos el uno, que, que es la planificación. El primero es la planificación, obliga a la dirección a pensar a futuro. No se trata de improvisar, sino de sentarse, calcular cuánto vamos a vender, cuánto vamos a gastar. Esto evita que la empresa viva el día a día. Objetivo 2, el quién. Tenemos que el segundo es la coordinación. Imagina que el departamento de marketing quiere lanzar una campaña enorme, pero el departamento de producción no tiene capacidad para fabricar más productos. El presupuesto obliga a que los departamentos hablen en el mismo idioma y se alineen a sus metas. Es como una orquesta, cada instrumento suena diferente, pero el presupuesto es el director que lo sincroniza. Objetivo 3, que es perdón, que es el control, el cuánto vamos realmente. El tercer objetivo es el control. Aquí es donde comparamos lo planeado con lo real. Si presupuesté 10,000 en ventas, si lo hice 8,000, el presupuesto me da la alerta roja para preguntar qué es lo que pasó. Esto permite corregir el rumbo a tiempo. Y por último es el objetivo 4, que es la motivación, el por qué esforzarse. Y el cuarto que muchos olvidan es la motivación, que si estableces metas claras y alcanzables y las vinculas a incentivos o bonos, el equipo se siente comprometido. Un presupuesto no es una camisa de fuerza, es un reto. Tenemos ahora la importancia de los presupuestos en las organizaciones, que está la toma de decisiones informadas, que permite tomar las decisiones con datos, no con corazonadas. Podemos comparar esa nueva maquinaria. El presupuesto te dice si tienes el flujo de caja para hacerlo o si vas a descapacitar la empresa. Siguiente es la que previene la insolvencia. La mayoría de las pymes quiebran no porque no vendan, sino porque se quedan sin efectivo. El presupuesto te obliga a mirar el flujo de caja y asegurarte de que siempre tendrás dinero para pagar nómina y proveedores. Y por último es el evalúa el rendimiento, que es el tercero, que es el estándar para evaluar el rendimiento. Si no tienes un presupuesto, ¿cómo sabes si un gerente hizo bien su trabajo? No puedes. El presupuesto es la vara de medir si un gerente gasta menos de lo presupuestado y logra los mismos resultados, es un héroe. En resumen, el presupuesto no es un gasto de tiempo, es una inversión en estabilidad y crecimiento. Ahora tenemos la clasificación de presupuestos, que es la flexibilidad, el primero, que tenemos que los fijos o estáticos son aquellos que se calculan para un solo nivel de actividad y no cambian. Tenemos los flexibles o variables, estos se ajustan a los cambios en el nivel de actividad. Si vendes más, permites gastar más en materias primas; si vendes menos, reduces gastos. Son como un traje a la medida que se estira o se encoge según la realidad.
Las empresas modernas aman los presupuestos flexibles. Siguiente tenemos el según el área o contenido. Aquí la clasificación es más amplia. Están los presupuestos de operación que incluyen todo lo relacionado con el día a día del negocio, las ventas, producción, compras de gastos, de administración y ventas. Son los que generan en el estado de resultados. Y están los presupuestos financieros que se enfocan en el dinero y la estructura de capital, el presupuesto de caja, el flujo de efectivo y el presupuesto de capital. Estos se alimentan del balance general. Y tenemos ahora los tipos de presupuestos y características. Aquí vamos a detallar los 5 tipos de presupuestos más utilizados en la práctica. Cada uno tiene un propósito específico. Tenemos el primero, que es el presupuesto de ventas. Es el punto de partida si no sabes cuánto vas a entender, si no puedes calcular nada más. Se basa en estudios de mercado, tendencias históricas y la fuerza de ventas. La característica es el subjetivo, pero es el más crucial. Tenemos el presupuesto de producción o compras, derivado del de ventas. Si vas a vender 1000 unidades, ¿cuántas tienes que fabricar o comprar? Aquí se calculan los costos de la materia prima, mano de obra y costos indirectos. Su característica es puramente técnico y depende de la capacidad del que la fabrica. Presupuesto de gastos de operación presupuesto de gastos de operación. Este incluye los sueldos administrativos, renta, luz, teléfono, publicidad, todos los gastos necesarios para funcionar, pero que no tocan el producto directamente. La característica es que suelen ser fijos o semifijos y que hay que vigilarlos mucho porque se pueden disparar. El siguiente es el presupuesto de caja o tesorería, que registra cuando va a entrar y salir el dinero realmente. No es lo mismo vender a crédito que cobrar. Una empresa puede tener ventas enormes y quebrar por falta de liquidez. Su característica es que se trabaja por periodos cortos, que son meses o semanas, y es el que evita sobresaltos bancarios. Por último, tenemos el presupuesto de capital o inversiones. Es el más largo a largo plazo. Evalúa proyectos de inversión, comprar terrenos, construir una planta, adquirir maquinaria pesada. Su característica es que se basa en proyecciones de varios años y se usa en el valor presente neto o TIR para decidir si conviene o no. Estos son, permítame, ok. El siguiente son los ejemplos de aplicación en empresas. Y tenemos el ejemplo 1, que es agencia de marketing digital, que imaginemos que su presupuesto imaginemos creativos, su presupuesto de ventas es que van a facturar 120,000 este año. Su presupuesto de caja les indica que en enero solo cobran el 50% de sus proyectos. Entonces saben que en enero necesitan vender, digamos, un colchón de 10,000 para pagar sus sueldos. Al ver esto, ofrecen descuentos por pronto pago para mejorar el flujo de caja. El presupuesto les evita un desastre en enero. El ejemplo 2, que es la fábrica de muebles, una de manufactura. Ahora piensa que en Maderas del Norte su presupuesto de producción les dice que van a necesitar 500 tablas de pino para cumplir con los pedidos. Al hacer el presupuesto de las compras, negocian con su proveedor un descuento por volumen. Además, el presupuesto de capital les muestra que el comprar una sierra nueva cuesta 30,000, pero les ahorrará 5,000 al año en mano de obra. La inversión se paga en 6 años. Deciden hacerlo porque el presupuesto les dio la certeza. En ambos casos, el presupuesto no es un simple papel, es una herramienta de negociación, de prevención y de crecimiento. El que propuesta negocia mejor, el que no compra caro y vende barato. Y con esto terminamos. Ya por último, después voy a seguir explicando los problemas que se encargaron en la evidencia 4 y pues les voy a dar la conclusión, que para mí el presupuesto es el puente entre la estrategia y la ejecución. Puedes tener mejor la idea del mundo, pero si no sabes cuánto cuesta, cómo financiarla y cómo vas a recuperar la inversión,
Esa idea se queda solo en un sueño. El presupuesto convierte los sueños en planes de acción concretos. En la planeación, el presupuesto te obliga a pensar de manera holística. No puedes aislar un departamento, todo está conectado y en el control es tu sistema de alerta temprana. Te dice no solo dónde fallaste, sino también en dónde estás teniendo éxito para que puedas replicarlo. Ok, y esto es todo. Ahora voy a explicar los problemas de la evidencia 4. Bueno, aquí habla sobre el video que ya lo platiqué. Y después sigue contestar los problemas. Que tenemos que la gerencia está preparada para el último trimestre del 2027. La política de ventas establece que el 70% efectivo y un 30% de a crédito que se cobra el mes siguiente de la venta. Las cuentas incobrables representan 2%. Estas son las unidades a vender. Octubre 720, noviembre 640 y diciembre 560. Ok, y aquí está, a ver. Tenemos los costos indirectos que son de octubre 500 y luego sube a 550 y después a 600. Tenemos también que los materiales se pagan en un 80% en efectivo y un 20% a cuenta, en el que se abona el mes siguiente a la compra. En una hora se pueden producir 4 contenedores de basura. El personal de producción cobra un promedio de 15.15 dólares por hora. La gerencia exige que el inventario inicial de cada mes en unidades será el 40% de las ventas del mes. El saldo inicial de efectivo en octubre es de 10 millones de dólares. Aquí están los gastos mensuales que se estiman de esta manera, que es electricidad 150, mantenimiento 50, servicios públicos e impuestos sobre la propiedad de 110, alquiler 800 y gastos por depreciación en 100. Los gastos generales del trimestre consisten en salarios del personal administrativo por 40,000 y del personal de ventas por 2 millones, de publicidad son 300 y otros gastos administrativos en 200. Aquí tenemos que se obtendrá un préstamo bancario de 50,000 en octubre, los pagos serán de 5,000 más un interés de 500. La empresa invertirá 20 millones en nuevos equipos y tenemos también un ISR del 30%. Aquí está ya realizada la evidencia. Tenemos que, a ver, voy a meter un poquito de zoom. Ok, primero son las unidades a vender, que es de octubre. Se multiplican por el precio de venta, en este caso son 35, dándonos un total de 25,200. Al igual con noviembre, son las unidades por el precio de venta, dándonos este total. Después 560 por 35, que nos da un total de 19,600. Y estas son el total del trimestre, es la suma de todos estos. Pues es el precio, ¿verdad? No cambia. Y este es el total del trimestre, que es 67,200. Ok, ahora para el problema 2 tenemos que, recuerden que la política es el inventario inicial del 40% de las ventas del mes. Por lo tanto, también el inventario final del siguiente mes van a ser del 40%. Para diciembre asumiremos un inventario final que es igual por falta de datos de enero. Y tenemos a ver, que son las ventas más el inventario final. Recuerden que pues el inventario inicial de uno, el inventario final de uno es el inicio de otro. Tenemos que las ventas son 720 más el inventario inicial, dándonos un total de 976, menos el inventario inicial, recuerden que es el 40%, y se hace la resta y esto nos da el total de 688. Y luego vamos después con el 640 más el inventario inicial, es el 40%, danos total de 864
menos el inventario final, el inventario inicial, perdón. Recuerden que el inventario final de un mes es el inicial de otro. Entonces tenemos un total de 608 y luego después el inventario final se pasa al inicial del otro mes y así sucesivamente. 560 más el inventario inicial, ese es el total, menos el inventario inicial y es dándonos un total de unidades a producir de 560. Y este es el total: 1920, 704, 2624, 768. Presupuesto de requerimiento de compra de materiales. De materiales es 1 kilo por unidad y su precio es de 6 pesos el kilo. Tenemos también el material que es el 25% de producción del mes. Tenemos 688 por el kilo, 1.5, dándonos este total, más el inventario final deseado, que es el 25%, recuerda, dándonos este total. Después hay que restar el inventario inicial, que es el 25% de producción al mes. Y este es el total de kilos a comprar. Y luego después 608 por 1.5, dándonos esto, que son 912. Después 140, que es el inventario final deseado, dándonos este total. Y restamos el inventario inicial. El inventario final de uno va a ser el inicio de otro, hay que tener eso siempre en cuenta. Después el de diciembre, 560 por 1.5, dándonos este total. Sumamos el inventario final deseado, dándonos este total 980, y restamos el inventario inicial del siguiente mes, que son 140. Y este es el total del trimestre. Tenemos que el total de compras de kilos son 2.752. Este es el total de unidades a producir, que son 1.856. Y luego también tenemos 2.784, que es el total de requerimiento para producir pues el material. Ok, seguimos con el 4, que es el presupuesto de mano de obra. Aquí recuerden que los 4 contenedores por hora, la mano de obra está en .25 las horas a unidad, con un precio de 15.50. Recuerden que esos datos nos los da la redacción, que están acá arriba. A ver. El personal cobra un promedio de 15.15 dólares por hora. Esa es la mano de obra. Y, ok, aquí está. Tenemos que las unidades a producir son 688 por la mano de obra, o sea, las horas por unidad, que es el .25, dándonos un total de horas de 172. Después se multiplica el pago, que recuerden que eso nos lo da la redacción, y dándonos un total de 2.666. Después con el mes siguiente, que son 608. Recuerden que estas son las unidades a producir que están aquí arriba. Y por .25 dándonos este total. Y después hay que multiplicar por el pago de horas y dándonos un total de 2.356. Ahora nos vamos con diciembre, que son las unidades, aquí están arriba, se pasan aquí abajo, se multiplican por .25, que son las horas para producir la unidad, dándonos un total de 140. Y ese 140 se multiplica por el pago de horas, dándonos un total de 2.170, que es el total de mano de obra. Y este es el total del trimestre: 1.856 por .25. El resultado son 464, se multiplica por la mano de obra, que son 15.50 de mano de obra por hora, y dándonos un total del trimestre de 7.192. Bueno, este es el primer problema. Vámonos con el segundo, que las ventas realizan un total de 80% de contado y un 20% a crédito. Todas las cuentas a crédito se cobran en trimestre de la siguiente venta. Se estima que el 2% de las ventas de cada trimestre serán incobrables. El inventario final deseado es el 10% de las ventas esperadas del próximo trimestre. El inventario final deseado de la materia prima es el 10% de las unidades del próximo trimestre. Los requisitos de materia prima: tenemos que los pagos de efectivo por la compra de materiales se realizan en un 70% de contado y un 30% a crédito. Estos son los siguientes requisitos de materiales y mano de obra. Mano de obra directa son 100 cajas, corregida a 20 libras por .10 la libra, 30 libras a 20 de libra de cartón.
Los costos indirectos, el primer trimestre son 10.500, el segundo trimestre son 12.600, el tercer trimestre son 12.600 y cuarto trimestre son 16.800. La mano de obra indirecta, el primer trimestre son 50.000, el segundo trimestre son 55.000, el tercer trimestre son 55.000 y el cuarto trimestre son 60.000. Estos son los hijos, perdón. Tenemos servicios públicos que son en 10.000. Tenemos el impuesto sobre la propiedad de 12.000, mantenimiento 10.000, electricidad del primer trimestre 20.000, segundo trimestre en 24.000, cuarto trimestre 32.000, seguros son 16.000, depreciación 8.000, alquiler 15.000. Aquí están los salarios, que son 90.000, los salarios beneficios adicionales de personal de venta, la publicidad, el salario de operador informático, otros gastos y las comisiones de ventas. El precio de venta de caja son de 18 y el inventario inicial de productos terminados son 153.100. Se obtendrá un préstamo de $500,000 en el primer trimestre, los pagos serán de 100.000 por trimestre, los gastos de intereses trimestrales de 12.000 y ok. Para empezar, bueno, recuerden que son las unidades de inventario inicial, esto me lo daba la redacción, se multiplican por el precio, que recuerden que es 18, dándonos un total de 18.000. Después aumenta, ¿verdad? A 12.000 por el precio, dándonos un total de 21.600. Ahora con el tercer trimestre, recuerden que sube cada 100, perdón, 200 cajas, 100, perdón, dándonos un total de 12.000 por 18, 21.600, después 1.600 por 18, 28.800. El total de los trimestres son 90.000 y el total de unidades son 5.000. Después en el presupuesto de producción, la política de inventario final, recuerden que es el 10% de las ventas del próximo trimestre. Estas son las ventas, que son 1.000, más más el inventario inicial, que es el 10%, recuerden, del próximo, 120.000, menos el inventario inicial, que son 100, entonces tenemos un total de producción de 1.020. Ahora en el segundo trimestre son 1.200, más el inventario final 120, menos el inventario inicial, dándonos un total de 1.200. Después nos vamos con el tercer trimestre, que son 1.200 más 1.600 y el inventario inicial 1.200, dándonos un total de 1.240. Recuerden que el inventario final de uno es el inicio de otro, entonces se pasa, ¿verdad? Y tenemos que 1.600 más el inventario final de 1.600 menos el inventario final. Tenemos una producción de 1.600 y este es el total de trimestres. Tenemos 5.000 unidades, 560 de inventario final del trimestre, menos inventario inicial 500 y dándonos un total de 5.060. Ahora nos vamos con el 3, que es el presupuesto de costos indirectos de fabricación. A ver, sí, ok, tenemos, aquí está, tenemos de materiales indirectos son 10.500, después la mano de obra indirecta son 50.600. Después tenemos los servicios públicos, que son 10.000. Los impuestos de propiedad son 12.000. Mantenimiento de 10.000. Recuerden que todo esto nos lo da la redacción. ¿Dónde están? Los gastos indirectos. Aquí están. Ay. Seguimos con mantenimiento 10.000, electricidad 20.000, seguros 16.000, depreciación 8.000 y de alquiler son 15.000, dándonos una sumatoria de 151.500. Después nos vamos con el segundo trimestre, que son 12.600, 5.500, 10.000, 12.000, 10.000, 24.000, 16.000, 8.000, 15.000, dándonos un total de 162.600. Tercer trimestre, 12.600, 55.000, 10.000, 12.000, 10.000, 24.000, 16.000, 8.000, 15.000 y dándonos un total de 162.600. Y este es el total del cuarto trimestre,
16,800, 60,000, 10,000, 12,000, 10,000, 32,000, 16,000, 8,000 y 15,000, dándonos un total de 179,800. Ya por último es el presupuesto de gastos de venta y administración. Tenemos un total de gastos de gerencia que son 90,000. Después tenemos los salarios de las ventas, 30,000. La publicidad son 15,000. Operador de informática tenemos 20,000. Otros administrativos, gastos administrativos son 4,000 y la comisión de 5% de las ventas dándonos 900 y dándonos un total del primer trimestre de 159,900. Quiero aclarar que los cálculos del flujo de efectivo y cobranzas y estados financieros se proyectan en las tablas operativas. Seguimos con el segundo trimestre, 90,000, 30,000, 15,000, 20,000, 4,000 y 1,080, dándonos un total de 160,080 pesos de total de gastos operativos. Sigue el tercer trimestre, que son 90,000, 30,000, 15,000, 20,000, 4,000 y 1,080, dándonos un total de 160,080. Y el total del cuarto trimestre, 90,000, 30,000, 15,000, 20,000, 4,000 y 1,440, dándonos un total de 160,460. Y de la evidencia 4 sería todo. Muchas gracias.